Entre los años 1615 y 1624, alrededor de 2000 personas fueron traídas desde el África hasta el territorio que hoy conocemos como El Salvador. Llegaron en barcos, vivieron, trabajaron, amaron, sufrieron. Algunos se rebelaron, algunos murieron peleando. Y sin embargo, no sabemos sus nombres. No sabemos de qué región del continente africano venían. No sabemos si eran de Guinea, de Senegal, del Congo o de Angola. No sabemos si tuvieron hijos, si se enamoraron, si alguien lloró cuando ellos murieron. Los vemos en los registros históricos como números, como mercancía contabilizada, como fuerza de trabajo cuantificada. Pero lo cierto, y sin importar la época, es que eran personas. Esta es quizás una de las heridas más silenciosas de nuestra historia. Hemos construido un país sobre la memoria de muchos, pero también sobre el olvido deliberado de otros. Una identidad nacional que se inventó a sí misma eligiendo qué recordar y qué enterrar. Una nación que primero construyó sus leyes y sus fronteras, y mucho después se preguntó quiénes vivían dentro de ellas. Y eso tiene consecuencias en cómo nos gobernamos, en cómo nos tratamos, en cómo entendemos la autoridad, la comunidad y lo que significa pertenecer a un lugar. Alfredo Ramírez es un historiador salvadoreño. Trabaja con fuentes de archivo, con documentos que pocos han leído, con nombres que casi nadie conoce, y en este episodio nos lleva por un viaje incómodo pero necesario, a las raíces africanas de El Salvador, a las políticas radicales del martinato, a las preguntas de quién decide, qué parte de la historia se cuenta y qué se olvida, y quizás lo más provocador de todo, qué significaría realmente conocernos como país. Alfredo, nuevamente en Proyecto Chachalaca. ¿Qué te pareció esta oportunidad? ¿Cómo lo viste? Pues muy buena, me gusta mucho el espacio, me gusta mucho la flexibilidad y el poder platicar de todo lo que apasiona. Ok. Bueno, mira, Alfredo, y nunca ha habido como una oportunidad de que estás en la universidad y que pues sí tenemos un área de biología y este tema de biólogos moleculares. ¿No se podría hacer como un análisis sobre, por ejemplo, el origen genético del salvadoreño? El porcentaje y todo esto. Se han hecho. Hay una revista de identidades de número 11 que fue sobre la afrodescendencia en El Salvador. Esa revista de identidades se encuentra en cualquier lugar. Se ponen en Google revista de identidades y les aparece donde la pueden descargar. Ahí hay un estudio genético sobre el tema afro en El Salvador. Pero a mí me encantaría, si alguien de biología se anima, pues con todo gusto nos metemos en ese tema. Sí, mira, porque sería muy interesante irlo haciendo, ese mapeo, porque de pronto, como te dije en el episodio pasado, yo fui a este aeropuerto y vi genotipos de todas las personas y decía, esto aquí en El Salvador, esto lo he visto aquí, esto lo he visto allá, y estaba casi como que callado porque no iba hablando con nadie, iba solo, pero iba yo por dentro así como que súper activado viendo todo eso y creo que es muy importante, como lo discutimos en el episodio, conocer los orígenes, conocer más allá porque la cultura responde a miles y miles de años de experiencias, de vivencias de una cultura, ¿no? Y que se puede interrumpir en este lenguaje oral, pero sin duda eso queda dentro de uno, queda en la forma en la que se relaciona madre y padre con los hijos. Pero bueno, Alfredo, ¿qué tema más interesante el de hoy? Hoy hablamos hasta de Maxi. De todo, sí. Definitivamente, sin duda. Definitivamente. ¿Hay algún tema que te gustaría tratar más adelante en Proyecto Chachalaca? Chica, no sé cuántos episodios más vamos a poder aguantar aquí hablando, porque hay de todo, ¿verdad? O sea, hay temas que me gustarían un montón. Hay historia de la música, anticomunismo o comunismo, si quieren verlo desde otra perspectiva. Hay temas como educación, personajes históricos, biografías, el papel de las mujeres en diferentes aspectos y partes de la historia, ¿verdad? E incluso hablar un poco, no sé, de otras perspectivas diferentes que no son exclusivamente de El Salvador, como la historia global, ¿verdad? Entonces, creo que hay un montón de temas todavía por ahí que se pueden aprovechar y que pueden dar espacio a una buena charla. Excelente. Comenzamos el episodio. Y antes de comenzar el episodio nos gustaría pedirte algo sencillo pero muy importante. Si este tema o alguno de los temas que tratamos aquí en Proyecto Chachalaca crees que le puede interesar a alguien, por favor compártelo. Dale like a la página y síguenos en nuestras redes sociales. Eso nos ayuda muchísimo para poder continuar con este proyecto. Y si conoces a alguien que crees que debería sentarse a conversar con nosotros, con alguna historia, una mirada diferente a un tema que valga la pena explorar, por favor escríbenos a nuestro Instagram.
Bienvenidos al episodio 189 de Proyecto Chachalaca. En esta ocasión continuamos con el tema de la afrodescendencia en El Salvador. Nos acompaña nuevamente Alfredo Ramírez. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha tratado el día? Un poco golpeado, pero estamos bastante bien y animados a chachalaquear un rato. Excelente. ¿Cómo se han sentido los calores ahí por donde vives? Esto ha estado masacroso. Ha estado duro ahí en el trabajo tratando de buscar un lugarcito con aire acondicionado para sobrevivir. Se vuelve complicado. Bueno, mira, Alfredo, parte también de querer conocerte, también para nosotros es importante saber qué consumís. Y no nos referimos a cosas, bebidas o lo que sea, sino nos referimos a elementos culturales, literatura, películas, música. ¿Qué te gusta leer? Híjole. Bueno, en el ámbito de la lectura, la gente no me cree cuando digo esto, pero yo soy malísimo lector. Me da sueño leer. Entonces, digamos, tener una lectura así como sostenida, muchas veces me cuesta. Entonces, el problema también es que todo lo que leo tiene que ver con las clases que imparto. Entonces, por lo general, consumo mucha historia, o sea, de diferentes escuelas, de diferentes corrientes. Normalmente estoy leyendo temas sobre historia. Leer como literatura o algo así me cuesta mucho porque no tengo el tiempo libre para poder leer ese tipo de texto, ¿verdad? Alfredo, ¿y tenés algún como historiador salvadoreño favorito? ¿Existe eso para Alfredo? Por supuesto, siempre existen, pero no es salvadoreño. De hecho, me gusta mucho cómo escribe y cómo analiza los eventos José Antonio Fernández Molina. Es un historiador costarricense, pero que ha hecho un libro, que es mi libro favorito de historia, que es Pintando el Mundo de Azul. Es la historia del añil en el siglo XVIII-XIX. Ok. Bueno, ¿y de música? ¿Qué te gusta? Música, mi grupo favorito es Led Zeppelin, y cuando escucho música, solo escucho música que escucha mi papá, por decirlo así, ¿verdad? O sea, yo nací tarde, yo escucho 60s, 70s, rock and roll, heavy, ese es como mi espacio de confort. Y por supuesto, rock en español, alternativo en español de los 90s, que crecí con eso es lo que me gusta. Soda Stereo, por ejemplo. Soda Stereo, Café Tacuba, Caifanes o Jaguares, es decir, por ahí más o menos, digamos, para el gusto musical. Ok. ¿Y películas? ¿Qué ondas? ¿Qué te gusta? Me gusta un montón Tarantino. Me gusta bastante el cine, en realidad el cine mainstream. O sea, no tengo gustos así como de especializados o algo. Fetiche de... Nada que ver. Es decir, me gusta una película así como trivial, ¿no? Y de romance o comedia romántica. Y me gustan también algunas, pues así como que lleven mucho análisis, mucho pensamiento. También me atrapan esas como con giros inesperados, ¿verdad? Ok, interesante. Bueno, y quizás como pregunta disruptiva, si tuvieras que desaparecer a un historiador de El Salvador, ¿cuál sería? ¿Y por qué? No puedo decir. No puedo decirlo, no puedo decir su nombre, pero sí hay definitivamente uno que está vivito y coleando y que comete unos errores tan horribles en historia que no es que lo desapareciera, quisiera que se muriera, pero digamos que se dedicara a otra cosa, que se dedicara a lo que sabe, que es la literatura, ¿verdad? Pero definitivamente hay uno por ahí que no le sabe. Chicas, es que lo que pasa es de que lo que hace es superficial, confunde a las personas y aparte mete mentira de repente, ¿verdad? Entonces, claro, para un historiador como yo, que soy 100% académico y muy riguroso, ese es pecado capital, ¿verdad? O sea, no, mentiras no, ¿verdad? Todo tiene que estar documentado. Ok. Bueno, queda ahí en el anonimato. Queda en el anonimato, sí. Muy bien. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces con esta temática de la afrodescendencia en El Salvador. Del episodio anterior, ¿qué te traes? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué reflexión te dejó? Bueno, del episodio anterior, lo que siempre me ha llamado mucho la atención del periodo colonial es lo poco que conocemos. O sea, realmente el periodo colonial, después cuando me fui y he escuchado partes no lo he escuchado completo, ¿verdad? El episodio todavía, pero sí he escuchado partes en diferentes momentos de la semana y regreso a esta idea que he tenido varias veces. La historia de nuestra entidad política, voy a decirlo así, la historia de la provincia de San Salvador nace con la fundación de la Villa de San Salvador allá por 1525-28 y su traslado después en el 45 al actual centro histórico de San Salvador. Esa ciudad dio nacimiento a la provincia de San Salvador, que más o menos es la extensión del Salvador actual.
Pero esa unidad política ha existido ya por 300 años, existió por 300 años y después se transformó en el Estado de El Salvador. Hemos sido más tiempo parte de España que independientes. O sea, literalmente 2/3 de nuestra historia, ¿verdad? Corresponden al periodo tiempo que éramos parte de España. Sí, o sea, hemos sido más tiempo parte de España que independientes. Y eso nos ha dejado marcados en muchas formas. Pero una de las cosas que a mí me sorprende es cómo en esos 300 años sabemos tan poquito de la historia. O sea, hay cosas que no abordamos en el capítulo, pero que definitivamente me dejaron pensando, como por ejemplo, ¿cuáles son los nombres de estos personajes? ¿Cuáles son los nombres de estos afrodescendientes y de estos africanos que llegaron a San Salvador? Por ejemplo, entre 1615 y 1624, antes del enfrentamiento militar en el cimarronaje del Marquesado, vinieron 2000 personas traídas del África. Pero no sabemos sus nombres, no sabemos qué pasó con ellos exactamente. Sabemos que varios de ellos se enfrentaron en ese episodio militar, pero no sabemos quiénes son realmente. No sabemos si se amaron a alguien, si odiaron a alguien, si tuvieron hijos. Asumimos que sí, lo vemos como números, pero no hemos profundizado para llegar y saber cuál era su nombre, en qué barco vinieron, de dónde venían. ¿Venían realmente desde Guinea, desde Senegal, o venían desde Angola, o venían desde el Congo? No tenemos idea, ¿verdad? Es algo que todavía falta. No hay ningún registro, ni tampoco hay una fuente a la que se pueda consultar. Hay registros. Está la tesis de Carlos Lousel de la Universidad Tecnológica, donde él ha encontrado en el Archivo General de Centroamérica bastante información, bastantes documentos que se conservan hasta hoy de esa población negra. Pero digamos, aparte de pistas y de documentos sueltos, todavía hace falta un análisis concienzudo, una narrativa, ¿verdad?, que nos logre dar por lo menos en líneas generales qué pasó con la sociedad africana. Quizá quien ha investigado un poco más a fondo es el historiador estadounidense Paul Locken, que sí ha trabajado como, no me recuerdo ahorita cuántos, pero tiene alrededor de unos 6 o 7 ensayos, artículos de libro, donde él ha logrado como profundizar en casos concretos. Por ejemplo, Zulután en 1624, él encuentra una hacienda en Zulután que tiene como 84, 83 esclavos, ¿verdad? Y los tiene con un nombre y todo porque aparecen en el testamento. Testamento. En el testamento del dueño de la hacienda, cuando él muere, los menciona, ¿verdad? Varios de ellos. Yo tuve la suerte en el Archivo General de Centroamérica de encontrar también los documentos que llevaron a la abolición de la esclavitud en Centroamérica, y aparecen los nombres, ¿verdad? Entonces, para mí es como bien emocionante ver los nombres de esos esclavizados que están pidiendo su libertad de ellos mismos, ¿verdad? Claro que lo hacen a través de un escribano porque ellos no saben leer ni escribir, ¿verdad? Pero dan su nombre, entonces aparecen los nombres. Ahí uno dice, finalmente, ahora tienen un nombre. Difícilmente vamos a tener una foto, ¿verdad?, o un dibujo de ellos, pero humanizar a esas personas ya por tener nombre y hacer una manifestación de pedir la libertad. Ajá, entonces ya eso es lo que a mí me preocupa más que todo en historia, y de lo que he estado pensando del capítulo anterior era justamente eso, humanizar a esas personas, no dejarlas nada más en rostros o en números o en estadísticas, sino entender que son personas de carne y hueso. Ok, mira, yo sé que este tema es muy extenso y la verdad es que nos van a hacer falta más de 2 episodios para poder abordar toda la temática de la afrodescendencia en nuestra región, pero yo, y discúlpame, tengo ciertas ideas atravesadas aquí de cosas que he visto en documentales y tal vez cosas que he leído en páginas conspiranoicas y todo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, entiendo yo que hubo una empresa aquí en Centroamérica que también buscó que la independencia, o no la independencia, sino que la prohibición de la esclavitud se diera. ¿Esto es real? Como una empresa. Una empresa que se dedicaba al tema de las bananas, por ejemplo. Pero es que eso es mucho más adelante. Es decir, por lo que decías de la abolición de la esclavitud. Nosotros con la doctora Xiomara Bendaño, que es una colega historiadora de la Universidad de El Salvador, hicimos un ensayo, un texto, más bien el capítulo de un libro que Soberanías en Disputa. Creo que sí le pusieron al libro, no me acuerdo ahorita, pero ya me recordaré. Y ella, entre nosotros dos, escribimos un artículo sobre la abolición de la esclavitud, que es un proceso que realmente inicia con la Revolución Haitiana en 1789 más o menos, ¿verdad? Después de la cuestión 1792 en realidad inicia el proceso de Revolución Haitiana, y en el
termina. Entonces Haití lo que hace es abolir la esclavitud y proclamarse independiente al mismo tiempo. Entonces, a partir de ahí empieza todo un movimiento abolicionista en España y en Inglaterra principalmente. Contradictorio porque Inglaterra era la potencia más grande esclavizando y traficando personas desde el África. Pero así fue. Entonces, en Centroamérica, una cosa que nos llamó mucho la atención con ella fue que creo que es el segundo o tercer territorio de América que va a abolir la esclavitud africana. Es decir, la esclavitud, me refiero al tráfico, o sea, traer gente desde el África hasta acá. Y la compra y venta. Y la compra y venta ya en el territorio americano. Pero eso se da en 1823. 1823, después del acto de independencia. Sí, después del acto de independencia, y en 1824, a inicios de 1824, aparece la ley abolicionista ya publicada acá en Centroamérica, toda Centroamérica. Era prohibido esclavizar a cualquier persona y era prohibido traer esclavos también. Y estoy hablando de gente africana, no estoy hablando de indígenas, porque la esclavitud indígena se abolió en el siglo XVI. O sea, no había esclavitud indígena. Con estas cartas y con estas órdenes papales, por así decirlo, con el reconocimiento del alma. Con todo el debate Ajá. que habíamos mencionado en el capítulo anterior sobre de las casas y Sepúlveda, ¿no? Todo ese debate sobre el indígena, si era o no era un ser humano con alma, ¿verdad? Ajá. Ahí se va a terminar la discusión sobre la esclavitud indígena. Lo que existe es la esclavitud africana o afrodescendiente, ¿verdad? Entonces, lo raro es que Centroamérica va a abolir la esclavitud en el 23-24, digamos, en esos 2 años, es el proceso, y por ejemplo, Estados Unidos le cuesta una guerra civil, o sea, hasta 1865, 40 años después. Inglaterra todavía la va a abolir mucho más tarde, España a finales del siglo XIX. Entonces, la pregunta fue, ¿por qué tan rápido? ¿Por qué tan rápido aquí y tan lento allá? Si se supone que aquellos son los civilizados, los adelantados, ¿verdad? Los modernos. Los modernos. Entonces, esa era una cosa que nos llamó mucho la atención y bueno, por eso escribimos ese artículo que aparece en un libro compilado. Ahora, lo de las bananeras, ese ya es una cuestión del siglo XX. O sea, a inicios del siglo XX, Estados Unidos descubre que una de las formas de poder incidir en los gobiernos de la región es darles pisto en forma de préstamo y con ese mismo pisto que le había prestado, venderle trenes. El FMI decía. Exacto. Entonces, eso se conoce como la política de bueno, en diferentes momentos y en diferentes espacios. Uno es la diplomacia del dólar y la otra es la política del gran garrote, así le llaman, ¿verdad? El big stick. Entonces, lo que hacían era que en Centroamérica y el Caribe se venían estas compañías, decían, mire, yo tengo aquí tantos millones de dólares, tome, ¿verdad? Se los voy a prestar y yo mismo, pero con otra máscara, ¿verdad? Mire, usted lo que necesita es un tren, porque con el tren va a poder sacar más rápido los productos. Lo que usted necesita es invertir en los puertos. Lo que usted necesita es invertir en calles, carreteras. Pero fíjese que yo no tengo pisto. Yo le presto, tome. Entonces, con el mismo pisto que les prestaban, con el mismo pisto construían estos infraestructura, digamos, esta infraestructura. Entonces, el problema es que mucha de la mano de obra que trabajó en los ferrocarriles, por ejemplo, eran afrodescendientes, eran pues negros, como decimos aquí, ¿verdad? Eran morenos. Muchos venían de Jamaica, otros venían incluso de Inglaterra. Aunque fueran obreros calificados, la gente pues obviamente los veía morenos, ¿verdad? Y les parecían curiosos. Hay, por ejemplo, una leyenda, y aclaro que no tengo fuentes para asegurar esto, solo he escuchado la leyenda, es porque el Congo, el municipio del Congo aquí en Santa Ana se llama Congo. No tiene sentido porque es una palabra africana que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Entonces, la leyenda cuenta, y hay una evidencia documental indirecta, que muy probablemente el lugar que hoy se llama el Congo se llamaba antes la aldea de los monos. Así se llamaba esa zona. Entonces, en el siglo XIX algo pasa y fundan ese pueblo que se llama el Congo. Entonces, la gente de la localidad dice que vino un moreno de África y que ese tipo era tan buena gente que le pusieron el nombre en honor al lugar de donde él venía, que era el Congo. Esa es la leyenda. La realidad dice que ahí había una estación del tren y que muy probablemente los que pusieron las vías del tren y construyeron la terminal de ese lugar, del Congo, eran obreros jamaiquinos o ingleses. No tenemos prueba de esto, fuente, pero originario del Congo.
probablemente descendientes africanos que en algún punto hablaron sobre el tema del Congo y entonces se fue quedando el nombre. Entonces, muy probablemente la instalación del ferrocarril es el que explica el que se llame el Congo, esa zona. Qué loco. Entonces, digamos, está en ese tipo de cosas, pero insisto, esas son la compañía se llama la Compañía de las Frutas Unidas, la United Fruit Company, y es famosísima en Centroamérica porque le metió dinero a todos los países de Centroamérica todo lo posible. y básicamente le sacó las bananas. O sea, sembraban banana y el gran comercio era la banana. Entonces, ahora cuando vamos al súper y compramos algo, voy a tirar un comercial aquí, pero creo que no existe la empresa como tal en El Salvador. Cuando uno ve eso y dice chiquita, esa es la United Fruit Company. Ok, mira qué loco. Y creo que va a ser un tema, ¿sabes? Un tema más adelante en el que le vamos a dedicar a este fenómeno centroamericano. Pero regresemos al tema de estas políticas de blanqueamiento y exclusión que hubieron en nuestro país, en El Salvador. Hablemos un poco sobre este fenómeno del mestizaje. ¿Qué fue el mestizaje y qué objetivos perseguía? Bueno, el mestizaje es en realidad una corriente de pensamiento latinoamericana. Acá en El Salvador nosotros tenemos la tendencia a querer ver la historia de El Salvador en chiquito, así miope, ¿verdad? De cerquita, pero en realidad siempre necesitamos tomar distancia en la historia. Toda América Latina tuvo esa política de mestizaje. Uno de los ideólogos de esa política fue José de Vasconcelos, ministro de Educación de México, y después de la Revolución de 1910, la Revolución Mexicana, y él tiene un libro que se llama La Raza Cósmica. No me voy a meter en detalles sobre el libro porque es una cuestión así medio esotérica, medio extraña, pero suena. Básicamente el libro dice de que hay en el mundo, en el planeta Tierra, hay 4 razas, si no mal recuerdo. Una roja, una amarilla, una negra y una blanca. Y cada una de esas ya sabemos a qué razas está hablando. Amarilla asiática, roja indígena, negra pues ya sabemos África y blanca Europa. Entre muy grandes comillas. Entonces Vasconcelos predice que en el futuro el centro de la civilización va a ser el Amazonas, porque va a ser el lugar donde van a estar todos los recursos naturales. Entonces, cuando todo el planeta Tierra se comunique y se relacione, lo que va a surgir es la quinta raza, que es la raza cósmica, que es la combinación de las otras 4 y es una raza perfecta, de seres humanos perfectos. Entonces, esa idea, digamos, o esa obra, que es una obra de literatura realmente, e insisto que es muy esotérica, tenía por objetivo, ¿verdad?, tratar de establecer la igualdad entre razas como la medida de las cosas. O sea, es una cuestión ideal de una sociedad ideal, ¿verdad? Simplificada, además. Simplificada también. Entonces, lo que sucede en América Latina, curiosamente, es que para la década del 10 y del 20 surge, a la par de estas ideas del mestizaje, surge un indigenismo. O sea, resurge en la figura del indígena. Entonces, Tecumumán en Guatemala aparece en los años 20. Acá en El Salvador nos inventamos Atlacat y lo ponemos en el frontón ahí enfrente del Palacio Nacional con un gran disco, ¿verdad? En 1915-16. Y ahí está Atlacat como que fuera dios griego enfrente de la obra neoclásica, ¿verdad? O sea, todo es una contradicción, pero ahí lo pusieron, ¿verdad? Entonces, de ahí tenemos, por ejemplo, lo mismo en Nicaragua, ¿verdad? Nicaragua es el cacique filósofo que habla 2 días con uno de los conquistadores españoles. Bueno, empieza a surgir por toda América Latina la figura del indígena como un ancla de la identidad nacional. El problema es que en el siglo XIX no hay identidad nacional en Centroamérica. O sea, el siglo XIX es un debate entre la identidad centroamericana y la identidad de cada uno de los países. Entonces, como no hay una identidad sólida, en la década del 10 y del 20, los literatos empiezan a promover una identidad basada, por supuesto, en el mito y en la leyenda, porque al final todas las entidades nacionales están basadas en digamos, eso. ¿verdad? Basada en sus propias percepciones de la cosmología. Sí, y además todos los países del mundo tienen orígenes míticos. No hay ningún país que nosotros podamos decir aquí. No, todos tienen alguna leyenda detrás, porque claro, las leyendas son atractivas, las leyendas dicen mucho sobre la idiosincrasia. Hay que aceptar que dan estilo. O sea, hay unas que son así como bien imponentes, ¿no? Muy bonitas. Ajá. Entonces, claro, eso es algo que sucede. Entonces, el mestizaje lo que viene a hacer básicamente es un intento por decir que todos somos iguales en El Salvador, en un país, en una realidad extremadamente desigual. Entonces,
en 1934 a 1936, Rodolfo Barón Castro escribe su obra que es La población de El Salvador. Y lo que él hace es un estudio desde los pueblos indígenas hasta la década del 30 que él está escribiendo, y lo que dice es la población extranjera en El Salvador es bien poquitita. Los blancos son un porcentaje pequeño. La mayoría de gente, los indígenas un poquito más grandes. La gran mayoría de gente en El Salvador son mestizos, pero ese es un mestizaje que tiende a lo blanco. O sea, en las diferentes interacciones, ¿verdad?, entre los seres humanos, entre los salvadoreños, se van blanqueando. Eso es lo que él propone. Entonces, la idea es, bueno, por un lado, la idea de la blanquedad, pero por otro lado, el tema de que ser salvadoreño es ser mestizo y por lo tanto todos somos iguales. O sea, el punto final de todo esto, de la ideología del mestizaje, si lo queremos ver así, es decir que todos los salvadoreños somos iguales. Ok, pero ¿en qué consistió? En mezclar, digamos que genéticamente a través de la cruza, por así decirlo, y hacer una descripción de esto, porque recuerdo que en sociales, en alguna materia así, vimos de pronto como 26 tipos de ¿cómo sería? Mestizos, ¿no? Sí, de las castas de la colonia. Castas, correcto. Ajá. Lo que pasa es que durante la colonia hay dos divisiones básicamente, ¿verdad? Los españoles, ya sean de la península o nacidos en América. El criollo. El criollo, ¿verdad? Ese es un grupo, y que este grupo tiene como esa identidad como noble, hidalgo, diríamos, los hidalgos, ¿verdad? Los hijos de algo, los hidalgos. Entonces, estos tienen como esa visión noble, como somos diferentes porque nosotros somos españoles, ustedes son de aquí. Y entonces, y el indígena junto con el africano empiezan a interactuar y a mezclarse. Entonces vamos teniendo todas esas... Y más de algún español que pues hace su picardía por ahí. Sí. ¿Verdad? Entonces las primeras dos castas, los dos primeros escalones de las castas son el mestizo y el castizo, que son mezcla con español. Pero claro, si nosotros comparamos en El Salvador 1500 españoles versus 40,000 indígenas, es bien difícil que se pudieran mezclar entre ellos. O sea, por supuesto que sí, hay varios que se pudieron mezclar, pero ya cuando lo vemos estadísticamente, realmente es bien poco la mezcla. Los que se pudieron mezclar fueron esos 40,000 indígenas con los 38,000 africanos, descendientes de africanos, ¿verdad? Esos son los que realmente se mezclan. Entonces las castas no son una realidad tangible. Era imposible medir genéticamente cuánto porcentaje tengo de indígena, cuánto de africano y cuánto de español. Así como que, mira, yo tengo el dedo gordo del pie derecho, es blanco. Entonces era bien difícil. Entonces lo que las élites españolas en Perú y en México principalmente hicieron fue contratar pintores que dibujaran todas las posibles mezclas que se le ocurrieran. Y los rasgos que traía esta mezcla. Y los rasgos que supuestamente heredaba uno con otro. Pero es bien difícil porque, claro, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un cambuja y un lobo? Pues, ¿quién sabe? O sea, probablemente son exactamente iguales si lo viéramos a la par, ¿verdad? Ajá. Pero probablemente uno se dedica a las actividades de la pesca en la costa y el otro se dedica a vender ropa usada en el centro de San Salvador, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, probablemente sus actividades económicas eran diferentes, pero en la época ellos lo tomaban como un indicador de la casta o del lugar donde socialmente se le colocaba. Pero esta es una visión, insisto, de la élite. Era imposible que, por ejemplo, el pueblo llano, la plebe, por decirlo así, dijera, yo soy lobo, vos sos cambuja, aquel está en el aire, aquel le salta para atrás. Ajá, o sea, la gente no se llamaba a sí mismos así. Chino. Eso era ridículo, ¿verdad? Igual hoy en día. O sea, hoy en día en El Salvador, ¿cuáles son las castas? Bueno, mi amigo el negro, mi amigo el colocho, mi amigo el chele, mi amigo chino. El chino, ajá. O sea, y no es una clasificación exacta genéticamente hablando. Sí, es simplemente un rasgo. El gordo, el seco, el alto, el enano. O sea, son características físicas que uno señala, ¿verdad? Pero más o menos así es también el periodo colonial. O sea, era muy poco probable que la gente, la mayoría de las personas en El Salvador fueran a identificarse a sí mismos o a los demás con ese sistema de castas. Ese sistema de castas solo era para la élite. Qué loco. O sea, es una locura, es otra sociedad completamente diferente. Sí, totalmente. Y bueno, me imagino que esto marcaba como cierto grado de jerarquía, porque para ellos eso era lo realmente importante, lo que realmente interesaba, ¿no? Sí. Esto de las jerarquías también, por lo que entiendo, también existe en la India, por ejemplo. Sí, pero es otro fenómeno completamente diferente. Las castas en la India sí tienen una carga
¿cómo puedo decir? Un capital cultural mucho más grande que en El Salvador. O sea, en El Salvador nosotros tenemos eso, en América Latina, digamos, tenemos esos cuadros de castas que nos ejemplifican la gran diversidad del mestizaje. O sea, cómo saber, ¿verdad?, exactamente quiénes son mis ancestros era muy difícil. En cambio, en India, cuando tú naces dentro de una casta, no puedes moverte socialmente. O sea, si vos naces en la casta más baja, te quedas ahí y no hay forma de salir de ahí, independientemente de tu color, de tu pelo, de tus ojos, lo que sea. Si naciste ahí, ahí te quedas. Entonces, la casta en India es otra cosa completamente diferente que las castas coloniales. ¿Cómo funcionaron acá? Ajá. Bueno, y ahora quiero preguntarte algo, porque aquí estás hablando sobre el tema del trabajo y creo que incide bastante. Y creo que esto es algo que abordamos en el episodio pasado. Pero a diferencia de otros países como son Nicaragua, Honduras, ¿por qué no se habla tanto de afrodescendencia aquí en El Salvador? ¿Tiene que ver algo con el trabajo, con lo que se sembraba aquí? ¿Con qué? Bueno, tiene que ver en concreto con el discurso histórico que se ha elaborado, creo yo. Yo sí ahí sí que voy a tener un golpe de pecho, quizá, o varios golpes de pecho, por mis colegas que me anteceden, ¿verdad? Que ya no viven, que ya no están con nosotros, pero creo que hemos tenido una muy, muy buena dosis de racismo académico dentro de aquellos que se dedicaron a hacer historia. Dentro de la academia. Dentro de la academia. Y el problema, creo, principalmente es justamente este discurso del mestizaje. O sea, para que los salvadoreños podamos vernos como iguales, era muy importante que fuéramos paulatinamente eliminando las diferencias físicas. Uh-huh. Entonces, en El Salvador, por ejemplo, negro no es una palabra con una carga negativa, política o negativa, sino que a la gente dice, no, si yo de cariño, a él le gusta que le digan, o a ella le gusta que le digan así. Incluso yo he visto parejas, matrimonios, hey, negra, vení, mira que no sé qué, y nadie se ofende. En Estados Unidos eso es una locura, o sea, no puedes decirle negro, definitivamente que no puedes decirle negro a una persona afrodescendiente. Porque su historia es muy diferente. O sea, en Estados Unidos existe segregación racial, o existió. Fíjate, recién tuve la visita de unas personas que venían de Canadá y yo tengo mi amigo el negro con el que siempre nos hemos llevado y que dice el negro y le hablo, ¿verdad? Y entonces veía a estas personas así como... ¡ah! Así escandalizada y lo que le dije, soy latinoamericano, ¿qué les ocurre? No, igual cuando yo tenía mi clase de diáspora africana en Estados Unidos, yo lo primero que hice cuando llegué a la clase fue... Ok, los salvadoreños le decimos negro y negra a la gente sin ninguna carga ideológica, así que si se me sale, discúlpenme de adelantado, ¿verdad? Porque no quiero que vaya a haber malos entendidos, ¿verdad? Pero lo que pasó, por ejemplo, en El Salvador, y hay un libro incluso en México que se publicó que lo lleva por título Negro sí, negro no, negro no, moreno sí. Así se llama el libro. Y así más o menos es la política que los gobiernos en el siglo XX asumieron en América Latina y en El Salvador también. Para nosotros, la gente que nosotros identificamos así, simplemente que probablemente, porque no todos los casos son así, que probablemente sea afrodescendiente, le llamamos de inmediato moreno. Hey, es moreno, yo soy moreno, que no sé qué, moreno claro. Pero el problema es que en Nicaragua y en Honduras y en una parte de Livingston, en una parte de Guatemala, lo que hay es mucha migración antillana, mucha migración del Caribe reciente, o sea, migración que fue de 1780 en adelante. El tema de la piratería, ¿no? Una parte fue la piratería, pero otra parte son los garífonas y los misquitos, ¿verdad? Entonces, esta gente viene de problemas que hay en las islas, ¿no? De básicamente huir de las islas y asentarse en la costa Caribe. En El Salvador, obviamente, eso no sucedió porque estamos del otro lado, ¿verdad? Del lado del Pacífico. Entonces, no tuvimos esas migraciones tardías del siglo XIX y del siglo XX. En realidad, en El Salvador, las migraciones vienen, por ejemplo, de Cuba, donde sí hay gente afrodescendiente que por el fútbol llega o por el deporte en general llega a El Salvador, pero la migración es muy, muy pequeñita. Y ya vamos a hablar de eso porque hay un antecedente histórico del siglo pasado que tiene que ver con este cierre de acceso a personas afrodescendientes. Sí. Pero lo interesante es que la gente dice, bueno, ¿y por qué en Honduras no hay negros? ¿Por qué en Honduras hay negros y aquí no? Claro, vamos a Tegucigalpa y ustedes van a ver que básicamente igual a San Salvador. O sea, en Tegucigalpa no es que hay un montón de población afrodescendiente. Son pocos, son contaditos los que se ven.
O los que se identifican. O los que se identifican. Ya si vamos a la costa Caribe, ya si vamos a la Ceiba, si vamos ahí a las islas, ahí sí, por supuesto que hay mucho, pero es por una cuestión migratoria. Ajá. El problema es que nosotros en nuestra cabeza vemos a El Salvador como que es una burbuja, Honduras como que es una burbuja, y no entendemos que realmente somos países que estamos pegaditos, ¿verdad? Yo me recuerdo, por ejemplo, en un congreso hace unos cuantos años, 2018, nosotros presentamos una revista que hicimos con el Ministerio de Cultura en esa época sobre la afrodescendencia en El Salvador y Centroamérica, y un historiador chapín dijo: todo lo que está escrito en esa revista es falso, dice, porque yo nunca he visto un afrodescendiente en Guatemala. En Ciudad de Guatemala estábamos, en el mero centro, y el tipo era moreno y colocho. Vaya, o sea, él era afrodescendiente, ¿verdad? Y entonces nosotros quedamos así como, ¿qué le sucede a este tipo? Y entonces un colega, Rafael Obando, que ha trabajado este tema mucho, la afrodescendencia, él es costarricense, le dice: mire, me parece que es un insulto, le dice, es un insulto que usted esté hablando mal de una publicación académica de sus propios colegas historiadores y desestime todo el esfuerzo que se ha hecho. Si no conoce la revista, como la critica, ¿verdad? Y entonces es una cuestión todavía que hay mucha resistencia. O sea, en El Salvador hay mucha gente que dice: no hablen de ese tema de los afro, porque eso no es cierto, eso es como que un fetiche académico, ¿verdad? De estos que está de moda, pero no, para nada. Es decir, yo no tengo ninguna agenda política en el sentido de querer reivindicar la identidad negra en El Salvador, algo sino que inevitablemente por el tema del estudio de la historia, pues ahí está. Ahí está. Y si tengo una agenda, digamos, y siempre he sido bien claro con esto, es una agenda antirracista, ¿verdad? Eso sí, a mí cuando hablo de este tema siempre lo señalo, tenemos un problema con el racismo en El Salvador. Ok, ahora, con este tema de que el mestizaje y las políticas que vinieron después, mi pregunta es, porque uno podría decir, no, es que está bien que de pronto todos nos identifiquemos como salvadoreños, pero en silencio, ¿qué pasa con estas políticas? Vaya, lo que pasa con las políticas de mestizaje, en concreto en El Salvador, es de que el mestizaje se define, porque esto lo hace Rodolfo Barón Castro en los años 40, 50, él define el mestizaje salvadoreño en las conclusiones, y invito a cualquiera que tenga dudas, que vaya, compre el libro o busque el libro en internet, yo no sé, ¿verdad? Y busque las conclusiones, son 3 paginitas. Y en las conclusiones él dice: ser salvadoreño es ser mestizo, dice, es la mezcla perfecta entre español y todo lo bueno que los españoles tienen, y el indígena salvadoreño, todo lo bueno que el indígena salvadoreño tiene. Entonces, en su cultura y en su habla vas a encontrar al español, y en el color de su piel sus ancestros indígenas. Eso es lo que él dice básicamente. Entonces el problema es que al asumir que ese mestizaje es así, exclusivo, eliminamos toda la diversidad cultural del país. O sea, entendamos bien lo que está diciendo Barón Castro, el español, pero él no dice el español de Cataluña, el español de Andalucía, el de Extremadura, el del norte. Él no hace diferencia entre los españoles. Hoy en día España tiene un problema serio. Hace unos cuantos años se querían separar. País Vasco, sí, y bueno, hay un problema ahí con la identidad, con la nación española. Y acá en El Salvador también hay un problema bien grave, porque la gente en El Salvador piensa, uno, que los mayas y los náhuatl son lo mismo. Exactamente. Y no tienen absolutamente nada que ver unos con otros. Y el otro gran problema es que El Salvador vive el orgullo pipil, viva Tlacat, que ya dijimos que es falso, todo lo que quieran sobre los pipiles, ¿verdad? Me acuerdo que hasta había un equipo de fútbol que se llamaba el Neopipil allá por los 90, inicio de los 90. Sí, tercera división creo que estaba así, correcto. Pero nadie habla de los cacaoperas, nadie habla de los lencas, nadie habla de los pocomames. O sea, y fíjate que tuvimos la oportunidad aquí de presentar a Gary Ordóñez. Él está haciendo investigación sobre, él es lingüista, entonces está en el tema de la revitalización del cacaopera. Ajá. Para las regiones allá del oriente del país. Entonces el problema con el discurso del mestizaje es que elimina todas esas diferencias. O sea, todas esas identidades culturales, la borra de tajo. Indígenas, la borra de tajo. O sea, el indígena es el indígena, no es pipil. O sea, a mí no me gusta ese concepto, no me gusta para nada, pero digamos... Claro. Náhuatl, o sea, maya. Sí, es decir, los habitantes de Cuscatlán, de Nonualco, de Izalco, de Cojutepeque, ¿verdad? No son lo mismo que los habitantes de Lolotique, de Anamorós, de toda esta zona del oriente del país, donde había núcleos de población muy importantes, con grandes desarrollos, por supuesto, científicos, educativos, de todo tipo, culturales, y el mestizaje hace justamente eso, ponerlos a todos en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces elimina la multiculturalidad. Ese es el problema para mí. Es el principal problema. Ok. Bueno, ahora hablemos de estas políticas migratorias radicales que hubieron en el siglo pasado, en el siglo XX. Decime, ¿qué pasó? ¿Y quién fue?
Vaya, en el siglo XVIII, a finales del siglo comenzamos por ahí, XVIII, ¿verdad? Hay un indicio, pero no, de nuevo, necesitamos un ejército de historiadores haciendo investigación. Hay un personaje interesante, el Barón de Carondelet. Es El Barón de Carondelet. Sí. Suena a nombre de banda. Suena a pisto, Sí, también. Bueno, a rebombante. el Barón de Carondelet creo que es el único miembro de la nobleza baja, obviamente, ¿verdad?, que vino a gobernar El Salvador en el periodo colonial. O sea, nadie de los que vinieron a El Salvador eran nobles, eran funcionarios reales, pues, pero no eran nobles de sangre azul, pues. Pero el Barón de Carondelet creo que vino a Sudamérica primero, después pasó por El Salvador una temporada y por último terminó en Luisiana, en Estados Unidos. Él era de descendencia francesa, pero era funcionario del gobierno español. Medio complicado, pero bueno. La cosa es de que este tipo en Luisiana ha dejado su palacio. Allá está el Palacio de Carondelet en Luisiana y es un atractivo turístico. Pero mucha gente se le olvida que estuvo en El Salvador. Entonces, hay una fuente que en concreto que dice que la población de Chalatenango recuerda que el Barón de Carondelet tuvo una política de traer españoles pobres y que fueran a habitar las zonas despobladas de Chalatenango. Sí, mira, y eso lo hablamos en un episodio que era una de las cosas porque nosotros aquí hacemos la broma de que es muy de chalatecos estar entre primos, ¿verdad? Pero, Ajá. Pero por lo que explicaba una persona que estuvo en el episodio, al parecer no sabemos si por una enfermedad o por exterminio, hubo una reducción de población indígena en Chalatenango. Y entonces alguien vino y empezó a dar tierras a personas, ¿no? A españoles, por así decirlo, que tiene cierta relación con lo que tú dices, ¿no? Y pues a partir de eso, por ejemplo, iban por apellidos y pues por eso era muy fácil encontrar que tal vez no eran parientes de sangre, pero compartían el apellido y pues ahí había como Álvarez o no sé. ¿Qué tan cierto es eso? Pues yo desconozco, la verdad, si realmente la gente en Chalatenango se casan entre primos o no sé, entre parientes, no sé. Eso lo desconozco, ¿verdad? Pero bueno, hay un dicho que dice entre primos y parientes el amor es más caliente. Yo no sé si es cierto. Sí. pero independientemente, digamos, de esos temas que son complicados para la historia, polémicos, ¿verdad? Lo que sí hay es en la geografía de Dawson, que es un libro que se usaba como libro de texto a finales del siglo XIX, aparece justamente ahí el parrafito donde dice el Barón de Carondelet promovió, ¿verdad? Y tuvo la autorización del rey de traer españoles pobres de una región de España y ponerlos a vivir en Chalate, que era una zona despoblada, no explica por qué razón, solo dice que era una zona con muy poca población y él trae a esa gente y la pone a vivir ahí. Yo no he encontrado una fuente de archivo, he platicado con un par de colegas y me dicen, mira, no hay una fuente, no hemos encontrado el permiso del rey para decir, sí, los trajo, ¿verdad? No hemos encontrado tampoco el pasaje de Indias, que era la autorización del rey para que esa gente viniera. Entonces, no te puedo decir si es 100% cierto, pero en la geografía de Dawson del siglo XIX sí aparece ese dato. Eso, digamos, son políticas migratorias en el sentido de que un individuo con capacidad de ordenar con capacidad de mando pide, ¿verdad?, que traigan gente acá. Lo mismo pasa, por ejemplo, en 1646, creo que es, 1646 por ahí, que este sí es un documento de archivo, lo encontré en Guatemala, en el Archivo General de Centroamérica, donde el rey autoriza de que traigan población negra a Trujillo en Honduras y que los traigan a pie hasta las haciendas añileras de San Salvador, de la región de La Paz y San Vicente, ¿verdad? Sí. Entonces, eso también, pero digamos, políticas migratorias como tales, estos son como eventos aislados donde se trae gente, ¿verdad? Donde se traen grupos de personas. Pero ya en el siglo XIX, la verdad es de que es un periodo bien complicado. El único referente que yo tengo de migrantes así sustanciales, digamos, ¿verdad? Son los famosos, ¿cómo les dicen a estos? Los famosos soldados franceses. Hay un rumor histórico, y habría que documentarlo también, de que llegó un grupo completo de personas africanas, de personas francesas realmente, a Guatemala
como asilados políticos en el siglo XIX. Entonces, como eran militares, lo que Guatemala hace es que manda un grupito a cada país, a cada estado en ese momento, ¿no? A cada estado. Y les dicen los soldados franceses, creo que les llaman, pero en realidad son haitianos y son afrodescendientes. Entonces llegan a esta zona y los distribuyen por Centroamérica. No hay mayor información sobre eso. De ahí las políticas migratorias como tales aparecen en 1894, si no me equivoco, es la primera ley de migración en El Salvador. Una ley que simplemente regula la migración de población, o sea, que lleguen, que pasen por el país, cuáles son los requisitos. Y eso también responde a una dinámica global. ¿Qué es lo que está sucediendo detrás de esa política de migración de 1890, de la década de 1890? Lo que sucede es que Estados Unidos ya no aguanta la migración asiática. California se ha llenado de migrantes chinos, entonces lo que Estados Unidos hace es dibujar una línea de color y decir ya no más. Si alguien de China o de Asia en general quiere venir a Estados Unidos, tiene que traer pasaporte y visa. Si no trae pasaporte y visa, no entra. Entonces los barcos lo que hacen es llevarse a la población china para el sur. Y ahí tenés México, Perú, Centroamérica, Chile, con colonias completas de japoneses y chinos, ¿verdad? Del siglo XIX, porque Estados Unidos cierra fronteras. Entonces, y después de que ellos han construido trenes, infraestructura en Estados Unidos y todo así. Claro, pero ese es el Estados Unidos del Este. El Estados Unidos del Oeste es otra cosa, pisto. ¿Verdad? Es otro pisto. Entonces, claro, el problema real del Pacífico es que otra vez no hemos estudiado el Pacífico como un espacio histórico y no hemos entendido exactamente el porqué de estas políticas migratorias. Entonces, El Salvador lo que hace es imitar las políticas de Estados Unidos. Si Estados Unidos está pidiendo pasaporte, pues nosotros también deberíamos de pedir un pasaporte, ¿no? Y empieza toda esa influencia gringa en Centroamérica a promover este tipo de controles migratorios, porque realmente no había como mucho interés en venir a El Salvador. ¿Quién no iba a querer venir a El Salvador en el siglo XIX? Pues muy poca gente, ¿no? Pero sí se necesitaba el control. Ahora bien, creo que la pregunta tuya iba sobre la famosísima ley de migración de Martínez, ¿verdad? Sí, mira, porque claro, perdonarás que ese quizás es mi único referente en el tema de política sobre... Pero es decir, aunque me fui bien atrás para explicar todo esto... No, pero súper bien, nos da un contexto más amplio. Lo interesante de Martínez es que hay tantas leyendas sobre el fulano, ¿verdad? O sea, el mago de las aguas. Yo no sabía, o sea, yo había escuchado esto de que Martínez se le había muerto un hijo por creer en la magia, ¿verdad? Y en la brujería. Yo pensé que eso era mentira. Hace poco tuve la oportunidad de leer la biografía de un empresario salvadoreño que fue compañero del hijo de Martínez. Entonces dice que sí, que Maximiliano Hernández Martínez tenía botellas con agua de colores que él pensaba que el sol le daba de cierta forma y eso le daba ciertas características. Entonces lo que le pasó al hijo de Martínez fue que le dio apendicitis, se le reventó el apéndice y él le dio agüitas para curarlo, porque según él era un dolor de estómago simple. Le dio peritonitis y murió. Y murió por eso, porque pensaron que lo podían curar con agüitas, ¿no? Entonces, es real. O sea, Martínez tiene un montón de historias. O sea, 13 años en el gobierno da para que se hable mucho de él. Así es. Pero bueno, la política de migración en realidad es una actualización de esa primera ley de la década de 1890, 94 por ahí. Entonces, en 1933 lo que sucede es que el Estado salvadoreño se está cimentando. O sea, es un tema que no... La construcción de la salvadoreñidad. Pero también de la institucionalidad estatal. O sea, el Estado salvadoreño había sido muy, muy débil, pero muy débil, quebrado, sin ejército, no tenía capacidad de controlar el territorio de ninguna forma, ni siquiera las fronteras podía establecer. O sea, el siglo XIX es el siglo de un Estado muy pobre y muy ausente. A partir de 1885-86, incluso en los diarios oficiales, uno puede ver cómo el Estado empieza a tener más recursos. Puede comprar más papel, más tinta, puede imprimir diarios oficiales más gruesos, empieza a emitir leyes para todo, ¿verdad? O sea, increíble. Antes de eso era como que una gran hacienda y ahí hagan lo que quieran, ¿verdad? Y ahí arréglense como puedan. Sí, eran como pequeños países dentro de El Salvador. Ajá, pero ya del 80-85 en adelante, del siglo XIX, todo empieza a cobrar orden, institucionalidad. Entonces, no es un tema que estemos abordando, pero por ejemplo la masacre de 1932 es un esfuerzo de Martínez por debilitar los localismos y centralizar el poder, ¿verdad? A nivel político, digámoslo así. Entonces para Martínez era bien necesario debilitar a Huachapán y Sonsonate, porque Huachapán y Sonsonate tienen mucha presencia indígena, tienen estas comunidades indígenas, los calpullis indígenas todavía existen, entonces la organización social cultural de esas zonas era muy fuerte. Existe. Entonces Martínez dice, claro, me están quitando poder. Una de las ideas es
matemos a todos los líderes y ahora estas municipalidades tienen que obedecerme a mí. Es una forma de centralizar el poder. Entonces, en ese intento de fortalecer la institucionalidad del Estado es que aparece esta ley de migración, también muy en sintonía con el mundo, ¿verdad? 1930, 32, 33 es un mundo es el mundo entre guerras, realmente, ¿verdad? Después de la Primera Guerra Mundial, que termina ahí como 1919, 1918, entonces, comienza la Segunda Guerra Mundial por 1930 y algo, ¿no? 39 más o menos. Ajá. Entonces, pero tenemos, digamos, toda la década del 20, que es una década de especulación. Y por eso la caída de la bolsa, porque todo el mundo en los 20 están bailando Charleston, están con esos sus sombreros de plumas de avestruz y no sé qué, y la sociedad está gastando el dinero a montones. Eso va a generar, por supuesto, una inflación enorme y la crisis del 29. Entonces, en el 33 lo que se tiene es esa gran admiración por la cultura europea y gringa. O sea, eso se ha venido cimentando a lo largo de todas esas décadas y, por supuesto, el ideal de belleza, rubio, blanco, ojos azules, ya estaba claro en esa época. Entonces, Martínez es una de las personas que está promoviendo esta idea del mestizaje, que tiene en su cabeza la idea de que el indígena prehispánico, el indígena que enfrentó a los españoles, es un héroe, pero el indígena que vive en Nahuizalco descalzo, en taparrabo, ese es un estorbo para la sociedad. Hay que ver cómo se le elimina, ¿verdad? Una cosa así un poco contradictoria. Entonces, en el 33, Martínez tiene un discurso no solamente de mestizaje, sino de construcción de la nación, un discurso muy nacionalista, donde lo que él busca es que lo salvadoreño no se contamine de ciertas corrientes o de ciertos extranjerismos, por decirlo así. Entonces, Martínez dice, en esa ley del 33 aparece un artículo, que no me acuerdo cuál número es, pero dice, se prohíbe la entrada, pero no dice que echan a nadie, porque esto es bien importante. El artículo dice que se prohíbe la entrada de gitanos, que también son conocidos como húngaros. Se prohíbe la entrada de chinos, se prohíbe la entrada de africanos, de negros. Dicen negros, no dice africanos, dicen negros. Y la entrada de alguien más, no me acuerdo. Pero son 5 o 6 grupos los que prohíbe la ley. Pero ahí viene la gente y dice, Martínez expulsó a los negros y por eso no tenemos. No. La ley de inmigración y extranjería solamente habla de entrada. De abril de 1933 solamente dice de que se prohíbe la entrada de esos grupos humanos, de esos grupos, de esos grupos obviamente son humanos, ¿verdad? De esos grupos de personas. Pero no dice nada de expulsar a nadie. O sea, Martínez no expulsa a nadie. De hecho, la única política que Martínez sí ejecuta, y aquí estamos cerca de ese lugar, es, por ejemplo, ya entrada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ordena que todos los ciudadanos italianos, japoneses y alemanes sean expropiados de sus propiedades. Uno de esos es Walter Tilo Denninger. Entonces, esta zona de aquí, el Plan de la Laguna, ¿no? Esa era propiedad de él. Entonces, a Walter Tilo le quitan todas sus propiedades, lo expropian, lo dejan así con la ropa que trae, ¿verdad? Y el Estado toma posesión de todas sus propiedades. Riqueza, sí. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, le devuelven esas propiedades, claro, ¿verdad? Pero, digamos, Estados Unidos va básicamente a ordenarle a Martínez que se alinee con ellos. Aunque dicen a la gente que Martínez era como medio nazi, que adoraba a Hitler y que no sé qué, no sé cuánto, todas esas son leyendas. Yo nunca he visto que eso se demuestre. Lo que sí sabemos... Pero mira, hay que hablar de sus uniformes, hay que hablar de sus políticas, por ejemplo, la de 1932, que estuvo adelantada a la época de los alemanes. Una cosa es que el tipo sea autoritario, dictador y hasta fascista, si lo queremos ver muy desde fascista, el punto de vista, digamos, de la teoría política, ¿verdad? Y otra cosa es que él haya sido simpatizante de Hitler. Hay una carta, bueno, no es supuesta, existe la carta entre Hitler y Martínez, creo, o alguien del régimen de Hitler con Martínez, pero eso no quiere decir nada. En realidad, Estados Unidos le dijo a Martínez, mira, ¿te alineas o te alineas? Y se alineó, pues, no había opción. Estados Unidos mandaba porque obviamente toda esta zona era su área de patio trasero. Claro. Entonces, la ley esa política estadounidense de nosotros somos parte de esta línea, bueno, el patio trasero de Estados Unidos, ¿cómo se llama esta política? Esa fue la doctrina Monroe. Empieza con la doctrina Monroe en 1823, 24 por ahí, más o menos, donde dice América para los americanos, pero obviamente los americanos son de los allá. Gringos, ¿verdad? América para los gringos. Entonces, desde ahí empiezan todas esas políticas no voy a decir de una ideología superior, simplemente todas esas políticas de querer manejar esta región del mundo, que por supuesto es muy rica en recursos naturales. Al final ese es
ese es el punto, ¿no? Que somos un puente entre dos masas continentales y somos el estrecho entre dos océanos. Esa es nuestra gran riqueza, ¿verdad? Y lastimosamente no lo vemos. Hasta el día de hoy seguimos negándolo. Sí, suele suceder. Pero mira, qué interesante. Martínez es un personaje que queremos abordar directamente aquí. Martínez y el Martinato. Hemos abordado parte de la historia y personajes que estuvieron como Amparo Casamalguapa o Mas Ferrer, que estuvieron más o menos en esta misma época, pero creo que sí hay como necesidad de hablar un poco más sobre la figura de Martínez. Definitivamente. Que aquí lo llevamos en consigna. Pero bueno, hablemos sobre esto de la identidad, ¿no? Que está de fondo con esto y el punto de la invisibilización cultural. ¿Qué elementos culturales afrodescendientes siguen presentes hoy que no los reconocemos a simple vista? Que no los reconocemos. Sí, o sea, que solo una persona que se ha puesto a leer y que conoce de historia tal vez los identifica, pero así a grosso modo que tal vez nosotros de a pie no lo vemos. Vaya, más o menos como me agarraste al principio, así, con una pregunta disruptiva y una pregunta así fuera del tema. También se me ocurre algo por el mismo espacio, ¿verdad? O sea, principalmente la música, creo que lo habíamos mencionado. Como a los salvadoreños les encanta la cumbia, el merengue y la salsa. Todos son ritmos afrocaribeños, ¿verdad? Todos esos. El rock, el jazz, el blues son ritmos caribeños, afrodescendientes de Estados Unidos, ¿no? De la región de Estados Unidos. Aparte de eso, creo que también es importante mencionar el hecho de que esas influencias culturales no son necesariamente de la colonia, porque esa es otra cosa. La gente pregunta, bueno, ¿y por qué nosotros no somos así morenitos como los que vemos en el Caribe o los que vemos allá en la misma África? Bueno, porque sí, hemos tenido una serie de mezclas, pero también una serie de generaciones que se han venido mezclando a lo largo del tiempo y que han llevado pues a que tengamos apariencias diversas, muy diversas, ¿verdad? Ahora, dentro de eso, hay que mencionar también que, por ejemplo, la cumbia no viene desde la colonia. O sea, la cumbia viene de México, de Colombia, ya en la década de los 60, ¿verdad? Igual la salsa, igual merengue, ¿verdad? Vienen en diferentes momentos como influencias culturales. Sin embargo, en El Salvador, por ejemplo, la marimba era como el instrumento por excelencia a inicios del siglo XX. Y hay mucha discusión si hay una marimba indígena. Parece ser que hay algunos grabados, glifos mayas, donde se ve un instrumento similar a la marimba, pero la verdad es que la marimba que nosotros conocemos, la famosa marimba guatemalteca, es africanísima, o sea, hasta la mera esencia, hasta los ritmos. Entonces, esa es una de las cosas. La segunda es el fenotipo, por supuesto, ¿verdad? Los rasgos físicos nuestros, aunque no son... O sea, aunque nuestra piel no tiene esa cantidad de melanina para ser oscura por completo, cuando vemos ciertos rasgos físicos corporales y faciales o el cabello, es evidente que ahí está la marca afro, ¿verdad? Lo más común en El Salvador son los famosos colochos, ¿verdad? O sea, el pelo como que es el pelo crespo, ¿verdad? Como que sí. pelo colochito ensortijado, le decían los españoles en algunas fuentes. Que es ese pelito que yo he conocido gente que hasta se hace la cola y con el mismo pelo se lo amarra, ¿verdad? Porque es sumamente crespo y reseco. Ajá. Entonces eso, por ejemplo, en El Salvador no se reconoce y tiene impactos inmediatos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay toda una línea de productos de belleza y cuidado corporal que están enfocados a eso. Aquí en El Salvador, como no hay negros, no se necesita, pero en realidad sí se necesita, porque hay gente con ese tipo de características físicas, con esas necesidades, ¿verdad? Corporales, que llevan a eso. Yo, por ejemplo, tengo un problema con la barba ahorita porque la ando así como que crezca y que no me importe. Así como pensador marxista sí, de pero la época. La verdad es que no sé si te pasa, pero abajo acá en la papada, como decimos en El Salvador, cuando uno se rasura, sangra. Por lo general. Se irrita queda un irritado. montón. Queda irritado. Eso es por el tipo de pelo que tenemos. O sea, eso a un blanco no le pasa. O sea, a un caucásico no le pasa. En cambio, a uno sí, porque el tipo de pelo que nosotros tenemos es crespo y es grueso. Y entonces los pelos tienden a encarnarse, decimos aquí popularmente. Sí, suele suceder. Entonces, hay productos especiales para que eso no suceda y para aliviar también ese tipo de alteración. Entonces, ahí hay también un componente, digamos, real, físico, genético, sobre lo que le sucede a los seres humanos cuando tienen una navaja versus la piel y el pelo, ¿verdad? Claro. Ahora ya ni me quiero meter en el tema de mujeres porque no quiero que nadie me vaya a tirar tomate, ¿verdad? Pero claro, en El Salvador alisarse el pelo es casi ley. Entonces las mujeres se van a alisar el pelo y sí o sí, o se lo van a pintar de rubio, ¿verdad? Sí o sí. Y hay una casi obsesión por blanquearse, ¿verdad? Que qué color me queda mejor para verme más chelita, que qué color me queda mejor para verme más delgada, más espigada, más alta. Es real. O sea, real. eso es
a diario, ¿verdad? O sea, ¿cuántas horas pasa una mujer o una joven en promedio alisándose el pelo, maquillándose, poniéndose No, mi polvos? hermano, y no solo las mujeres hoy en día, te lo aseguro. También. Pero poniéndose, por ejemplo, vos le ves la cara a una persona y tiene como 3 tonos más claro que el cuerpo, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿qué le pasa? ¿Por qué no ¿Qué aceptarse sucede como ahí? son, Ajá, verdad? ¿Qué pasa? Ajá. Entonces, yo creo que es interesante verlo desde esa perspectiva. Por ejemplo, el uso de pupilentes es otra, ¿verdad? Que la gente se quiere poner ojos de color. No es necesario. O sea, cada ser humano, cada grupo humano tiene su belleza, su espacio para ser llamativo. No es necesario tratar de parecer Otra etnia. otra etnia. Pero digamos, ¿Sabes que leí hace poco? Y tú me corriges si sabes al respecto. ¿Has visto estas tramas en los balcones que nosotros tenemos? Estos balcones en las ventanas y todo esto. Uh-huh. Y lo que estaba viendo y me pareció muy interesante. No sé qué tan cierto será. Ahí estaban las fuentes, no fue a confirmar. Uh-huh. Pero planteaban de que estas figuras geométricas que son como colochitos, tienen formas como tramas africanas que solían utilizarlas en tejidos. Ahí te voy a compartir la investigación. Pero cuando yo fui a ver, vi la información, eran tramas que también se hacen aquí y esto se hacía, por ejemplo, en Colombia. Estas tramas de diseño se hacían en Colombia. Y eran idénticas a las que hacemos aquí, que son como pequeñas X que van así a lo largo o pequeños... o que la misma varilla la retuercen para que sean como rueditas. Es muy probable porque el punto que también se nos olvida a veces, uno habla de las iglesias coloniales en El Salvador. Por ejemplo, ahora me encontré con un libro de arte mudéjar en El Salvador. Entonces dicen, no, es que las iglesias coloniales de Huizúcar, pongámosle, o de, qué sé yo, cualquier de estas iglesias coloniales que hay en El Salvador. Entonces dicen, bueno, las iglesias coloniales en El Salvador son un gran valor cultural para nosotros, ¿verdad? Son un legado de los españoles y de la herencia arquitectónica y de los estilos arquitectónicos españoles. Pero cuando venís a ver, el mudéjar es justamente la mezcla entre árabe y europeo, primero. Y segundo, quien construyó esas iglesias fue mano de obra indígena y mano de obra mulata. No fueron los españoles. Ni siquiera el que hace los planos, o sea, el maestro que hace los planos de la iglesia es un mulato. Entonces, ¿qué de herencia europea ni qué nada? Si esa la mano de obra era indígena y mulata. y el tipo de arte, la arquitectura en madera y yeso es mudéjar, o sea, es árabe, es africana. Sí, moriscas, como le dicen. Morisca, exacto. Entonces, al final uno termina como, o sea, están diciéndome que esta es nuestra herencia árabe en El Salvador, entonces, básicamente, no española. Entonces, la gente tiende a olvidar ese tipo de cosas. Recuerda que tenemos bien implantado el tema del eurocentrismo. Mucho. Y la verdad es de que es también compatible con esta idea del mestizaje. O sea, de nuevo, es el mestizaje, pero siempre y cuando sirva para blanquear, no el mestizaje para volverse más oscurito, ¿verdad? Entonces creo que está al final está ese tema detrás, ¿verdad? El hecho de que la cotidianidad salvadoreña está llena de una herencia cultural triple, voy a decir. Indígena por un lado, española por el otro y por supuesto africana por otro. Quizás una de las cosas más interesantes será la sopa de mondongo, la famosísima sopa de mondongo, que de hecho la palabra mondongo es africana totalmente y esto está demostrado por cantidad de estudios lingüísticos, pero aquí también le decimos la sopa de pata. Yo te voy a ser muy sincero, en mi enorme ignorancia, hasta hace unos cuantos años pensaba yo que era una sopa de patas de pollo. O sea, cuando hablaban de pata, yo me imaginaba las patas de los pollos. Entonces, hace unos 10 años quizás, finalmente la probé. De los ojos. La probé porque no la había probado tampoco. La probé. Y entonces fue como, ¿y dónde están las patas del pollo? Y por supuesto se rieron de mí y me dijeron que estas son patas de res. Entonces, ahí empecé a pensar. De hecho, mondongo significa estómago, tripa. Eso significa la palabra. Ajá, en africano. Entonces, cuando yo la vi y me dijeron, no, si es que esta sopa es una sopa de patas de res, o sea, de los casquitos de la res con los carditas de todo eso y el estómago. Y entonces yo, ¿me estás diciendo que esta es una sopa de desperdicios? Sí. Y ahí fue donde me cayó como que... El 20, te estalla la cabeza, ¿verdad? O sea, esto es lo que sobraba de las reses y que los esclavizados o los... empleados, ¿verdad? Si le queremos llamar así, de los españoles usaban para fabricar su comida. Entonces, obviamente, esos son los desperdicios de la res. No es la comida de la res. Porque era lo que sobraba y lo que era lo que quedaba y era lo que les daban a ellos, los sobrantes, los pedazos de la res. Entonces, ahí empecé a entender yo por qué ese plato es un plato africano. Totalmente. Ahora,
muy probablemente tenga un grado haya un grado de injerencia, por ejemplo, español, porque los guisos en España también son muy comunes, ¿verdad? Claro. Entonces, la sopa de patas podría ser un guiso, digo, ¿verdad? Entonces, ahí hay cosas que uno empieza a pensar después, ¿verdad? Como, y si esto es indígena y se nos ha vendido como muy salvadoreño, si esto es africano y se nos ha vendido como muy indígena, muy salvadoreño, ¿qué otras cosas también lo serán? Vamos a la pupusa. Ya la gente me va a odiar con esa, ¿verdad? Sí. Aquí momento polémico. ¿Cómo vas a creer que vas a tocar las pupusas? Bueno, la pupusa es obviamente maíz. Y de hecho la palabra misma pupusa viene del náhuatl. Yo no soy especialista en náhuatl, no puedo decir que sea cierto, pero ha sido convincente las veces que lo he oído. Las lecturas que has hecho. Ajá. Entonces está la pupusa de frijoles. O sea, la masa de maíz y el relleno de frijol. Pero, ¿qué pasa cuando yo le pongo queso y chicharrón? Ya esa no es una pupusa indígena. Porque no existía el queso y no existía el chicharrón acá. No habían vacas, no habían cerdos. Bueno, pero Cuzuco, pues. Podrían ser pupusas de Cuzuco, habría que probarlas. Sí. Hoy en día hay el frijol, había frijol acá. Frijol, habría maíz y frijol. Sí, pero arroz, queso, chicharrón, no había. Negativo. Entonces, por ejemplo, las pupusas del loroco sí son posibles si fueran frijol con loroco, pero queso con loroco. Frijol, loroco y carnita de taco así. Podría ser. Ajá. Habría que innovar, habría que así pupusas 100% indígenas, a ver si 100% salvadoreñas. Y para quien quiera, miren, escuchen y posibilidad de emprendimiento. Pero digamos, ya cuando meto el cerdo, no es que los indígenas no criaron cerdos, sí los crían. Hay una descripción, por ejemplo, de las encomiendas en San Salvador de 1532, donde algunos pueblos indígenas ya están criando cerdos. Pero porque se introdujo el cerdo. Sí, porque se trajo de España y bueno, unos 7, 8 años después de que San Salvador ya había sido, bueno, se creó la vida de San Salvador y se repartieron las tierras alrededor de él, los pueblos alrededor de él. Algunos pueblos ya estaban, por ejemplo, usando a los cerdos, pero como animales de carga. O sea, el indígena los cargaba a los cerdos. No sé, no tengo ni idea de cómo los pudieron haber domesticado y obligado a cargar los algo. cerdos son bien inteligentes. Pero claro, Entonces, ahora, que ellos se comieran la carne del cerdo, no estoy del todo seguro. Que el indígena comiera carne de cerdo, no estoy del todo seguro. Pero eso nos da un indicador de que la pupusa es colonial. O sea, la pupusa es del periodo por colonial. Lo menos parte de la evolución de la pupusa es colonial. Entonces, claro, desde que le metemos el queso, olvídense. O sea, eso lleva un proceso artesanal que claramente lo traen los españoles. O sea, no es un descubrimiento indígena. Entonces, ¿habrá mano africana en la pupusa? Pues no lo podemos dejar por fuera. Es decir, no podemos decir que no. Podría ser porque los africanos también se encargaban de criar reses, de criar ganado, de criar a los caballos, también a los cerdos. Entonces probablemente pudieron haber intercedido para que se fueran incluyendo esos materiales en este tipo de alimentación. Qué interesante, fíjate. Sí, el tema de la pupusa sigue siendo así como ¿cómo se dice? Una incógnita. Ni empecemos con el curtido. Sí, total. O sea, eso es alemán. No sé cómo llegó el curtido a la pupusa. No tengo idea. Sí, cómo se introduce. ¿Sabes? Bien curioso porque para los hondureños o para muchos hondureños el tema de la pupusa era hondureña. Sí. Pero así como yo decirte sé exactamente cómo nace y todo eso, sí, pero es cierto que para que la pupusa la consumamos como hoy la consumimos con quesillo y con chicharrón, tuvo que haber pasado porque hubieron esos elementos, ¿no? El chicharrón de cerdo y el quesillo. Sí, definitivamente. Sí. Mira qué interesante, definitivamente. Bueno, ya que estamos cerca del final de este episodio, la verdad es que, vuelvo a decírtelo, hay un sinfín de cosas que hablar de estos temas, pero hablemos un poco. ¿Existen esto de las comunidades que se identifiquen afrodescendientes aquí en el país? Mira, ese es un proceso realmente bien doloroso porque hay dos tipos. Bueno, hace un tiempo estuve hablando con un antropólogo colombiano que vino de visita, 2018, 2019, no recuerdo ahorita exactamente la fecha, pero la entrevista está en YouTube si alguien la quiere buscar. Se llama Eduardo Restrepo, este antropólogo colombiano, vino y nos pusieron a platicar, ¿verdad? O sea, en el evento fue como, mira, vení y platica con ¿verdad? Entonces ya nos pusimos a hablar más o menos. Historiadores hablen entre historiadores. Ajá. Entonces, Eduardo hizo un planteamiento muy interesante. En América Latina podemos identificar, porque es el único lugar donde los africanos migraron obligados en masa por millones. O sea, sabemos hoy en día que el número de africanos total que vinieron a América, incluido Brasil y las Antillas, el tráfico de esclavos se calcula con números en 12 millones de personas.
por dar un número redondo. Pero en el mercado negro se cree que llegaron alrededor de los 25 millones de personas que fueron traídas del África a América. Eso es un número enorme en 350 años de trata, ¿verdad? Entonces decía Eduardo, básicamente hay dos tipos de sociedades en América Latina. Las sociedades donde las comunidades afro se mantuvieron unidas y endogámicas, y las sociedades donde se integraron por completo a la sociedad. Entonces, en el caso colombiano, como Colombia es muy grande, se encuentran las dos variantes, donde la población afro se mezcló por completo, ¿verdad? Y donde se mantuvieron las comunidades aisladas. En el caso de El Salvador, eso no se da. En el caso de El Salvador, se mezclaron, ¿verdad? Eso no quiere decir que no sea una sociedad con afrodescendientes. Por supuesto que los hay, ¿verdad? Entonces, para Eduardo eso era evidente, era bien claro de que El Salvador era una sociedad donde la población afro se había mezclado. A lo largo de la historia se había mezclado sin mayor problema con la sociedad. Eso es algo, diría yo, desde el punto de vista histórico, muy positivo. O sea, realmente no tenemos una segregación racial, que Estados Unidos sí la tuvo, que Brasil hasta cierto punto sí también lo tuvo, ¿verdad? En el caso de El Salvador, aunque hay racismo, no llega al nivel de segregacionismo. Pero también era lo que tú decías, ¿no? En el sentido negativo de esto es que al final muchas personas no tienen identidad sobre esto. Sí, no tienen conciencia de lo que ha pasado. Y por eso decía que era un proceso triste, porque, digamos, doloroso, esta gente llega durante la colonia, durante el siglo XIX, esas comunidades no tienen identidad propia, sino que empiezan a unirse, a mezclarse con otras. Cuando llega el momento momento de varias décadas, 3-4 décadas, pero cuando llega el momento de desmantelar las comunidades indígenas, ¿verdad? Y su identidad colectiva, mucha gente pues empieza a entrar en esas comunidades también. Al día de hoy, los únicos lugares que han, voy a decir, recuperado, aunque históricamente no sé, eso no se podría recuperar, pero las únicas espacios que han todavía recuperado o descubierto más bien su herencia afro es Atiquizaya, por ejemplo, ¿verdad? Atiquizaya hoy en día está sufriendo un proceso, no sufriendo, gozando de un proceso de reidentificación, ¿verdad? Entonces han descubierto, por ejemplo, en Atiquizaya hay un grupo de personas, la asociación se llama Afros, Africanos del Salvador, pero ellos en concreto lo que están haciendo es que en Atiquizaya han descubierto un plato típico que se llama la cochinilla, que es la cabeza del cerdo. Ajá. La cocen con un caldo especial y de ahí pues se come en la mañanita, o sea, se come en la mañana de ciertas celebraciones. Yo no recuerdo los detalles exactos, pero eso fue algo extraño. Cuando yo vi eso, la gente pensaba que eso era indígena, ¿verdad? Pero es que la cabeza de un cerdo y tenerla cociendo por horas en leña y de ahí hacerle un caldito, no, esto no es indígena definitivamente, ¿verdad? Entonces ellos ahora están en un proceso de redescubrimiento y se van dando cuenta de que su fenotipo es africano, su cabello es africano, ¿verdad? Este tipo de tradición que ha resistido a los embates del mestizaje, de los discursos nacionalistas. Ha de ser bien buena la comida. Sí. Yo no la he probado, la verdad. Me duele decir que no he probado, pero es que hay que estar como a las 6 de la mañana en Atiquizaya en una cola esperando que le den un pan con cerdo. Acá debe ser delicioso. Aguanta, yo quiero ir a ver. Sí, definitivamente que sí. Aguanta. Y al otro lado del país, en la Unión, está San Alejo. San Alejo, de hecho, la gente de alrededor le dice los negritos de San Alejo, así le llaman al espacio, a la comunidad. Okay. Es una municipalidad y San Alejo sí se identifica como negro. Por mucho tiempo se ha identificado así. O sea, a pesar del discurso nacionalista, ellos siempre se han identificado orgullosamente negros, ¿verdad? Entonces, Erehuayquín, por ejemplo, también tiene la antropóloga Mariel Berrera, ha hecho un estudio sobre la religiosidad en Erehuayquín y definitivamente ahí hay población afro. Dentro de las cofradías. Hay elementos sincréticos ahí como para poder... Más que sincréticos, yo diría de resistencia pura, ¿verdad? O sea, hay canciones que claramente identifican a los negritos de Erehuayquín, ¿verdad? Que Santa Efigenia es una santa africana, ¿verdad? Entonces hay elementos claros de religiosidad popular que tienen que ver con eso. Por ejemplo, en la mayoría de municipios del Salvador, bueno, ya no son municipios, son ¿qué distritos le llaman ahora, ¿no? Sí. En la mayoría de distritos. Parecido a los Juegos del Hambre. Algo así. Pero apareciendo. Se han identificado cofradías. Entonces las cofradías, normalmente la gente dice, las cofradías o las hermandades son indígenas. Pero no. Ajá, porque está la del Cristo Negro también, ¿no? Está la del Cristo Negro, está la de San Benito de Palermo, que es un santo negro.
Y bueno, hay varias cofradías, Recorcholis. ¿verdad? Hay varias cofradías que en realidad son afro, son mulatas, son cofradías mulatas que se fundaron desde la colonia o del siglo XIX, y los cofrades son, por supuesto, mulatos, ¿verdad? Entonces hay muchas hermandades y cofradías en El Salvador que son mulatas y que de hecho tienen oposición con las cofradías indígenas. Qué locura. Entonces Sí, está por todas partes, pero no lo vemos porque los salvadoreños somos ciegos al color, ¿verdad? No nos gusta darnos cuenta de lo que realmente somos. pero ¿sabes qué bonito? Fíjate que aquí en los primeros episodios del podcast hay unos episodios que se llaman El Salvador a colores. Y es lograr ver o identificar algunos elementos de la toponimia y de nuestro lenguaje náhuatl a través del náhuatl, ¿no? Porque tenemos muchos lugares que tienen bueno, casi todos, sí, como decir. Sí. En el que el nombre explica algo, particularmente de la zona. Perulapía, Perulapán, no recuerdo qué son, Chiltiupán. Mira, si nos metemos al tema indígena, o sea, nos volvemos una locura. Correcto. Mira, cuando los españoles llegan a lo que hoy es El Salvador, ellos reparten 90 encomiendas aproximadamente, 93 encomiendas más o menos. Todos los nombres de los pueblos ya estaban dados. O sea, no es que los españoles vienen y dicen, bueno, este pedazo de tierra de aquí hasta donde yo veo, como dice la leyenda, que de donde veían hasta donde llegaba su mirada, de donde estaban parados hasta donde llegaba su mirada, eso era de ellos. Eso no es cierto. Los españoles vinieron y preguntaron primero, ¿cómo se llama aquí? Apopa. Ok, este es Apopa. Vamos a partirlo en dos, Apopa, porque es populoso. Es muy grande. Pues, te voy a poner un ejemplo concreto. Chalchuapa tenía 400 casas. Es demasiado grande para un solo soldado. Vos fulano y vos mengano, vos agarrás 200 y vos agarrás 200. Ok, ya se las repartían. Entonces, de aquí para acá es tuyo y de aquí para acá es tuyo. Ok, y no era una división territorial, porque ese es un error que muchos tenemos, que creemos que las encomiendas eran un territorio. Territoriales. No, eran las personas. Eran las personas. Dale, y eran las personas porque yo necesito repartir al cacique. O sea, yo necesito que el cacique se convierta en un regidor de Pueblo de Indios y más adelante alcalde de Pueblo de Indios. Okay. Pero estas eran como las reparticiones que tenían, pero ya estaban los nombres dados. Ya estaban y ahí solo dados. Le añadían algo que les servía a ellos para poder identificar. Con el tiempo le pusieron un santo, le adjudicaron un santo para darle una identidad mestiza, ¿verdad? Entonces, todos los pueblos, todas las localidades en El Salvador que vos le encontrés un nombre de santo y un apellido indígena son coloniales y son indígenas originalmente. Habían 93 pueblos de indios aproximadamente y solo 2 ciudades de españoles, nada más. San Salvador y San Miguel, nada más. Todos los demás indígenas. Okay. Y eso mismo, ¿sabes? Lo traemos a este tema porque hay muchas cosas que sin darnos cuenta están ahí de la afrodescendencia. En nuestro rostro, en la comida, estas influencias que hemos tenido también, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo esto de la yuca con chicharrón, yo lo miro así como que también lo he encontrado en África, ¿no? Eso es algo como muy común, comer los tubérculos hervidos de esa manera, ¿no? Sí. Aunque también aquí, pues, pero digo yo que son cosas que también quedan en nuestro inconsciente social, por así decirlo. El pelo, que también es otro elemento. Mira, pero qué interesante, definitivamente. Y bueno, para ir terminando, tengo unas 4 preguntas por aquí, mira. Decime, ¿este tema de hablar de la afrodescendencia es un tema histórico o político hoy en día? Las dos cosas. Lastimosamente, digo lastimosamente porque yo quisiera que la historia fuera reflexiva, fuera pedagógica, fuera la oportunidad perfecta para reflexionar sobre nosotros y sobre lo que nos rodea. Pero siempre va a tener un significado político para algunas personas, incluso para nosotros mismos como historiadores. Tomar una posición, por ejemplo, no política partidaria, es una posición política, ¿verdad? Al final, tratar de no apoyar un discurso de un político o por el contrario, apoyar el discurso de un político también son decisiones al final de ese tipo. Entonces, yo creo que yo quisiera que el tema de la afrodescendencia fuera histórico, ¿verdad? Fuera realmente histórico, pero también veo su utilidad en el presente de ser un tema político, porque he visto, por ejemplo, como grupos, organizaciones de jóvenes afrodescendientes que ahora se identifican como afrodescendientes. Yo empecé a hablar de este tema hace unos 15 años más o menos, y he visto cómo muchas de estos grupos han evolucionado, ¿verdad? Sin lugar a dudas hay un tema de identidad
global, pero también de identidad regional detrás de esto, ¿verdad? De la música de Bob Marley, las luchas de ¿cómo se llama este tipo? Marcus Garvey, toda la idea del panamericanismo, por ejemplo, como los negros de Harlem, como la población afrodescendiente de Harlem y el renacimiento de Harlem en los años 30, 40 en Estados Unidos empieza a influir en el Caribe y ese Caribe termina influyendo en nosotros también, lo puedo ver claramente. O sea, si eso no fuera político, no existiera esta hermandad entre la diáspora africana, ¿verdad? O sea, es un tema político definitivamente. Aunque a mí me gustaría que fuera puramente histórico, pero está ahí y creo que tiene mucha utilidad. Ok. ¿Se puede construir una identidad nacional a partir del olvido? Por supuesto. Creo que de hecho la mayoría de identidades nacionales se han construido a partir del olvido. En el caso de El Salvador es clarísimo, pero clarísimo con los hechos del 32. O sea, hablar de El Salvador mestizo pasa por ese número inventado de los 30,000 muertos, que es completamente falso y no hay forma de demostrarlo. Y pues los historiadores hoy en día académicos pensamos que el número probablemente ande por los 9,000 o 10,000 muertos. Si tenemos en cuenta que esto fue hecho en un periodo de 3 meses o 4 meses, hay una ley de amnistía de julio del 32 donde suponemos que ahí terminó la masacre. Y aparte de eso, pues si lo vemos en el número de la población, que era más o menos 1.5 millones de habitantes, y estás hablando de 10,000 muertos, o sea, es un montonazo de gente. No es como que maté 10,000 ahorita que somos 6 millones y medio. O sea, en aquella época éramos una gran cantidad de personas. Entonces era una cantidad de personas muy alta. Y ese olvido del 32 fue sobre el que se construyó el militarismo en El Salvador. O sea, estamos hablando de 50 años de construcción de la identidad nacional sin hablar del 32, sin hablar de los indígenas, diciendo que en el 32 ahí se acabaron los indígenas. A veces la misma izquierda salvadoreña cae en ese error, en esa trampa, ¿verdad? Decir que en el 32 se acabaron los indígenas. No, no es cierto. Ahí están todavía, ¿verdad? O sea, vamos a Panchimalco, a Donoalco, a Izalco. Ahí están todavía los indígenas. No es cierto que se han terminado. Lo que pasa es que no es el indígena que ellos idealizan, que ellos quisieran, ¿verdad? El refajado. Pero ahí está la población indígena. Entonces, construir una identidad nacional a partir del olvido, por supuesto. La mayoría de identidades nacionales se construyen a partir del olvido. La Alemania actual, calla sobre los nazis, ¿verdad? Casi que es pecado hablar de los nazis. Estados Unidos... Pero mira, por ahí están resurgiendo. Por ahí hay unos que están de regreso, pero digamos, todo el asesinato de los judíos, ¿no? Toda esta política que no solo fueron judíos, fue un montón de gente inocente. Bueno, también los mismos judíos eran inocentes, pero digamos, toda esa política de eliminación de una etnia completa, ¿verdad? Por parte de un gobierno, cállese, no diga eso, ¿verdad? Rusia no quiere hablar de los soviéticos. Estados Unidos no quiere hablar de los esclavos. O sea, las identidades nacionales se construyen sobre el olvido porque nos da vergüenza nuestro pasado. Estados Unidos es una sociedad que yo le tengo mucho precio y la gente va a decir, puta, este se cree gringo. No me creo gringo. Me parece interesante la sociedad gringa y sus contradicciones. Es una sociedad muy respetuosa, es una sociedad que incluso el espacio personal lo respeta mucho. Es una sociedad muy, muy permisiva también, no en el mal sentido, en el buen sentido. Te dejan ser quien querrás y no hay problema, no hay prejuicio sobre eso. Pero la política externa con la que de pronto podríamos decir... Bueno, es que hacia adentro es una república, hacia afuera es un imperio. Hay que tener claro eso, ¿verdad? Entonces, pero estando en Estados Unidos, viviendo en Estados Unidos, a mí me pareció personalmente una experiencia muy buena. No es lo mismo, por ejemplo, un migrante ilegal que llega a Los Ángeles o a Florida y que le va a ir súper mal, ¿verdad? Pero ese es otra. Son dos casos posibles, pero en términos generales es una sociedad inclusiva, es una sociedad democrática, es una sociedad donde se te permite ser, donde se te escucha, pero cuidado y seas una minoría, ¿verdad? Porque ahí la cosa cambia. Ahí la cosa cambia. Entonces, somos ciudadanos si somos blancos, si somos caucásicos, ¿verdad? Entonces, no siempre es así. Yo como migrante y como latino tuve una excelente experiencia en Estados Unidos, no me quejo, ¿verdad? Pero, claro, está ese pasado esclavista que marca a esa sociedad. Entonces, yo creería que la mayoría de gringos cheles, como decimos nosotros, ¿verdad? Caucásicos, hablan del tema y lo tratan e incluso reconocen los errores, ¿verdad? Del pasado. Pero hay un grupo que mejor no tocarle el tema, ¿verdad? Entonces, construir la nacionalidad sobre el olvido todo el tiempo. Eso es casi que así es. Es casi como que una consecuencia del origen de los países. Sí. Ok, y dime, porque este es un tema que sí o sí me parece como de ética, mucho de tu carrera. Decime, ¿quién decide qué parte de la historia se cuenta y cuál se olvida? Las fuentes.
no soy yo, no es mi criterio como ser humano. En el pasado sí se hizo, en el pasado somos conscientes de que gente que son los padres de la historia en Europa, como Leopoldo von Ranke, como los mismos Langlois y Novos en Francia, seleccionaron fuentes, escribieron, transcribieron, ¿verdad? Fuentes y hechos a su voluntad, ¿verdad? O sea, la historia del mundo está llena de seleccionar lo que yo quiero contar. Pero actualmente la carrera de historia en el mundo, diría yo, ¿verdad? Y en concreto aquí en El Salvador, mucha gente, hay un grupo de personas en El Salvador que nos califican de historiógrafos. A mí eso no me suena a insulto de ninguna forma, pero la gente dice historiógrafos. Hay otra gente que dice son oficialistas, son la historia oficial. Yo no escribo historia oficial, jamás he escrito historia oficial en mi vida, ¿verdad? O sea, no he escrito para ningún gobierno. Yo no escribo historia oficial y no permito que me veten. O sea, a mí nadie me puede venir a decir que tengo que escribir. Eso no lo permito. Negativo. Simplemente no trabajo, así de simple, ¿verdad? O sea, si alguien viene y me dice, mira, me vas a escribir esto y que diga esto, no trabajo, ¿verdad? Así de simple no lo hago. Entonces, pero ¿quién decide desde mi perspectiva como historiador? ¿Quién decide qué se dice y qué no se dice? Las fuentes. Las fuentes son las que deciden. Yo he tenido la experiencia de abordar temas difíciles. Te pongo un ejemplo. En mi tesis de licenciatura, hay otros más difíciles, pero no me voy a meter en esos. En mi tesis de licenciatura yo tuve que abordar el tema de la intervención de la Universidad de El Salvador de julio de 1972. La razón para esa intervención, según los periódicos, Prensa Gráfica de hoy, Latino y Mundo, es porque allá adentro estaban enquistados los comunistas y en las aulas se adoctrinaba a los estudiantes para que fueran comunistas y guerrilleros. Ese es el discurso de los medios de comunicación y es básicamente el discurso oficial. En realidad lo que sucedió, ¿verdad? Porque, bueno, lo primero que te encontrás es eso y ese es el discurso dominante y nada costaría transcribirlo en la tesis. Pero yo quería ir más allá. O sea, realmente, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que un colegio de profesionales de El Salvador acusó a las autoridades de la Universidad de El Salvador de haber tenido unas elecciones fraudulentas. Entonces, esa forma fraudulenta de tener elecciones fue la excusa para que el gobierno interviniera legalmente. ¿Qué escuela de...? Es que no tiene nombre, se llama Colegio de Profesionales del Salvador. Así se tal llama. cual, así un gremio. Sí. Ajá. No sé si es una pantalla, no, desconozco, ¿verdad? Pero ellos hacen la demanda y la presentan a la Corte Suprema de Justicia. Entonces dicen, no es comunismo, es que esas autoridades han sido elegidas de manera ilegal, ¿verdad? O sea, están acusando a la universidad de corrupción. Entonces el gobierno de Molina dice, ahorita aprovechamos. Ahora es el momento para intervenir y sacar a todos estos, ¿verdad? Porque han sido elegidos de forma ilegal, no de acuerdo a la ley orgánica. Es una cuestión, es un tecnicismo legal lo que lleva a la intervención de la Universidad de El Salvador. Ahora bien, otra cosa es lo que los soldados y oficiales hicieron una vez intervinieron y estuvieron ahí un año, que vendieron todos los equipos, que destruyeron las bibliotecas, que saquearon toda la universidad. Esa es otra cosa, ¿verdad? Entonces, es otra parte del proceso. Pero, ¿cómo puedo yo diferenciar entre el discurso de los medios de comunicación y la demanda? Es porque tuve acceso a las fuentes, nada más. Entonces, si vos me preguntas, ¿vos crees que lo que escribís es 100% cierto? No, no lo es, nunca lo va a ser, porque yo puedo escribir y puedo revisar 20 fuentes, contrastarlas, sacar una conclusión, exponer el resultado. Pero todo es una reconstrucción del pasado. Es una reconstrucción del pasado y puede venir alguien más y decirme, mira, yo encontré esta pieza documental que vos no tenés. ¿Qué opinas ahora? Okay. Y tenés el derecho de poder decir sí, hay que modificar lo que yo dije. Ahora te cuento una cosa que me sucedió a mí personalmente, porque claro, la cuestión ética está siempre ahí, ¿verdad? Yo para mi tesis propuse un tema que era el anticomunismo en El Salvador, en los años 60 y 70. Entonces yo me acerqué a ese tema de un pasado de cierta simpatía con la izquierda y el frente, ¿verdad? Entonces claro, mi acercamiento estaba manchado, ¿verdad? Porque yo tenía un sesgo porque yo pensaba que la derecha era ignorante y era beligerante y no tenía ninguna propuesta. Ay, sí. Entonces yo vengo con esa postura muy UES, ¿verdad? De que lo que me voy a encontrar, ya sé qué es lo que me voy a encontrar, ¿verdad? Ajá. Y resulta que no. Resulta que la derecha salvadoreña ha gobernado el país siempre. O sea, desde que es independiente hasta el día de, 2008, 2009, que ganó el frente, siempre fue la derecha la que gobernó el país. Nunca tuvimos un gobierno de oposición. Si fueran tontos, no hubieran logrado eso. Si no tuvieran propuestas, no hubieran logrado eso. Entonces empiezo a revisar con un poco más de detalle y empiezo a buscar
a estos anticomunistas, ¿verdad? Me descubrí, por supuesto, que buena parte de ellos eran panfletarios, era gente que simplemente escribía, tenía acceso a los periódicos. Y que le estaban pagando. Y le estaban pagando para eso, ¿verdad? Para promover un discurso. Pero hubo una persona que me educó, digámoslo así, ¿verdad? Por supuesto, un muerto, porque yo trabajo con muertos, ¿verdad? Es el fundador del Diario de Hoy, Napoleón Viera Altamirano. Napoleón Viera Altamirano es un intelectual, es un periodista que es autodidacta y es un intelectual que su pensamiento lo transmite a través del Diario de Hoy. Pero también hay un libro que salió hace unos cuantos años, 20 años más o menos, que son Las Obras Elegidas. Entonces, Viera Altamirano tiene una postura de unión centroamericana y una serie de etapas o pasos que hay que seguir para que esa unión centroamericana se realice. Es pensamiento 100% de derecha, 100% antiimperialista. Es un pensamiento de liberalismo republicano, democrático, estilo gringo, ¿verdad? El muy admirador de Jefferson. Pero es un pensamiento fino, bien elaborado, bien construido, de niveles muy altos, ¿no? Entonces yo dije, no, este tipo sí es serio, o sea, esta persona sí sabe lo que está diciendo, esta persona sí tiene propuestas concretas, o sea, de una matriz de pensamiento liberal, saca propuestas concretas que el país puede seguir y que pueden ser beneficiosas para la mayoría. Entonces yo ahí aprendí a respetar la fuente y a respetar a los personajes históricos también. O sea, puede ser que yo no esté de acuerdo con ellos, puede ser que a mí no me guste ese tipo de ideología política, pero tengo que reconocer que es un intelectual, ¿verdad? Que es un intelectual de derecha. Entonces, me pareció interesante porque también le tengo mucho aprecio a otros intelectuales que son de izquierdas, como Rafael Mengíbar, que me parece genial, o Alejandro de Huerto Marroquín, que es de lejos uno de mis favoritos, ¿verdad? Pero también tengo que reconocer que su pensamiento tiene límites. O sea, son hombres de una época, ¿verdad? Que reaccionan a las circunstancias. Reaccionan a las circunstancias, que están condicionados por la misma ideología, ¿verdad? Y que, bueno, en el momento quizás no tuvieron las fuentes necesarias para hacer los aportes que ellos hubieran querido. Pero son unos genios. O sea, son geniales, ¿verdad? Entonces, ahora yo te puedo decir, en la derecha están estos y en la izquierda están estos y los dos son muy buenos. Las dos propuestas son muy buenas. Ok, qué interesante, mira. Siempre hay necesidad de ir abordando estos personajes históricos que tal vez se han ido quedando, ¿no?, en la historia de El Salvador, que se desconocen completamente. Y era lo que decía en el episodio pasado, que en Estados Unidos hasta el que inventó el alambre de púas tiene un libro. Sí. Tiene un libro al respecto. Y creo que aquí nos estamos quedando atrás en el tema del análisis y el conocer la historia. Pero bueno, mira, y con esta pregunta terminamos. Alfredo, ¿qué significa realmente conocernos como país? Bueno, yo creo que ese debería haber sido el paso 1, ¿verdad? De nosotros como sociedad. Y nunca vamos a estar tarde. La gente va a decir, o sea que allá en 1821, cuando nos independizamos, tendríamos que habernos reconocido como sociedad. Bueno, la verdad es que Centroamérica sufrió un fenómeno curioso, porque Europa tuvo un proceso donde primero fueron naciones, y a esto me refiero social y culturalmente, primero se reconocieron como individuos, como España, como comunidad, Italia. como comunidad, y después construyeron estados. Ok. Políticamente hablando, ahora primero eran naciones, culturalmente primero eran naciones, o al menos grandes bloques de ellas. Ya dijimos que Madrid y País Vasco no se llevan muy bien, pero digamos grandes sectores de Europa primero construyeron nación desde un punto de vista sociocultural y después construyeron estados desde el punto de vista político. Todos los países son un invento. Se inventaron a principios del siglo XIX. Todos, absolutamente todos los países del mundo son un invento del siglo XIX. Antes del siglo XIX no existían. No existía eso. Existían reinados y todo esto. Exacto. Entonces, ¿qué pasa en El Salvador? ¿Qué pasa en Centroamérica? Primero construimos estados. Y después, casi 100 años después, nos preocupamos por la nación. Entonces, ese sí es un problema bastante grave que con esto trato de responder tu pregunta. ¿Cómo hacemos para conocernos a nosotros mismos? Es que el gran problema fue que pasamos de ser parte de una monarquía, de ser el apéndice de una monarquía, a ser una república federal que los líderes ni siquiera entendieron. Después pasamos a ser repúblicas unitarias chiquititas, ¿verdad? Republiquetas de opereta, dicen unos por ahí, ¿verdad? Unas cositas así amorfas que nadie cree que podemos existir, ¿verdad? Como economía nacional y como repúblicas, pero existimos. Entonces, primero fuimos estados. Y los dirigentes de estos estados han tratado de poner orden a pura fuerza, ¿verdad? Puro huevo, dicen, ¿verdad? O sea, estos no entienden, ¿verdad? Por eso tenemos tanto autoritarismo y tanto déspota en el poder, porque ellos piensan que tienen la razón y que el resto de la gente no los entiende. Entonces, a la fuerza, puro garrotazo, los voy a guiar. Hacer entender. Y claro, eso se repite hasta con los hijos de uno, con los estudiantes de uno, ¿verdad? El autoritarismo está en toda la sociedad salvadoreña.
Pero el punto es que nadie se ha preocupado primero por entender a ese grupo de personas, a esa diversidad que tenemos enfrente y después tratar de legislar en torno a eso. No, primero vienen las leyes y el Estado y a pura fuerza tienen que entrar en ese modelo, le guste o no le guste. Entonces ese es el gran problema que nosotros tenemos, que todavía no nos entendemos, todavía no nos estudiamos, no nos damos cuenta que somos clientelistas, que aquí no mandan las leyes sino a quien conozco, el cuello, el chero, el amigo, ¿verdad? No entendemos que nuestra cultura política es lo que Europa llama corrupta, pero para nosotros no debería de ser corrupta. O sea, ser cherada de alguien no tiene nada de malo. Lo malo es que yo me aproveche de esa postura, ¿verdad? Para un beneficio personal, únicamente personal. Pero ¿cómo llegan los caudillos al poder? ¿Cómo llegan los autoritarios al poder en El Salvador? Por pura cherada, a pura red de clientela política, ¿verdad? No estoy hablando de la actualidad necesariamente, pero digamos, todos nuestros caudillos han llegado al poder a partir de redes. De redes políticas. De redes políticas que son principalmente de cheros, de amigos o de familiares. Mira que el tema de los padres de la patria, casi todos eran parientes. Bueno, Manuel José Arce y Matías Delgado eran sobrino y tío, ¿verdad? Y bueno, entre todos ellos eran familia, por supuesto. Por supuesto. Bueno, Alfredo, y con eso terminamos el episodio 189 de Proyecto Chachalaca. Qué interesante ha sido todo este viaje por la historia. Esperamos contar contigo en más episodios porque aquí hay mucho tema de la historia. Hay muchísimos temas sobre la afrodescendencia que también vamos a ir elaborando en otros episodios. Pero realmente ha sido un viaje muy interesante. Bueno, muchas gracias. Igual a mí estos espacios me encantan porque es el espacio donde podamos romper con esa pared de el aula o la charla o el evento formal y bueno, y hablar así en términos cotidianos de más o menos por dónde podemos ir entendiendo la historia del país, que al final pues esa es mi pasión, ¿verdad? Y ese es mi interés, que a la gente le guste la historia. Correcto. Nos escuchamos pronto.